Bueno, señora Presidente del Consejo Deliberante, autoridades, señoras y señores concejales de la ciudad de Neuquén y vecinos que nos acompañan, muy buenos días a todos. Está establecido por la Sociedad Bíblica Argentina, en coordinación con la Sociedad Bíblica Internacional, que el mes de octubre se celebra, el mes de septiembre se celebra el mes de la Biblia. Y esa fecha y esa celebración tiene que ver con nuestra presencia, mi presencia, para hablar en esta mañana un poco, no de la Biblia como un hecho religioso, este no es el lugar para hacerlo, pero sí para hablar de la Biblia como un hecho profundamente cultural que ha afectado la vida de muchas naciones y toda su organización. Probablemente ya todos sepan acá, y seguro que sí, que la Biblia es el libro más vendido, más difundido, más traducido, más impreso en toda la historia de la humanidad, desde que se inventó la escritura 3000 años antes de Cristo. Es el bestseller de los bestsellers. La Biblia no es un libro como nosotros acostumbramos a entenderlo, sino que es una colección de libros. La misma palabra, biblion, de origen griego, significa biblioteca. Así que si pudiéramos hablar en nuestros términos castellanos, tendríamos que decir que esto es una verdadera biblioteca compuesta de 66 libros, están divididos en dos grandes partes. Una se le conoce como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto que Dios hace a través de una nación, en este caso que es la nación de Israel, y el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, el nuevo acuerdo que Dios hace con la humanidad a través de Cristo. Esas son las dos grandes divisiones de la Biblia. La Biblia no se escribió de una sola vez, de etapa a etapa, sino que tardó 1600 años en escribirse desde el primer libro, en los primeros tomos que se llaman Pentateuco, hasta el último libro que es el Apocalipsis, con el último apóstol que quedaba vivo, que era el apóstol San Juan. Participaron de la escritura de la Biblia más de 40 personas. Lo asombroso de todo esto es que en estos 1600 años de extensión y 40 participantes en las escrituras del libro sagrado, lo asombroso es la unidad del mensaje que se encuentra de la primera página a la última página. La certeza comprobable de sus relatos históricos, el cumplimiento de sus profecías, la coherencia de su contenido a lo largo de tantos años y tantas culturas y tantos autores que fue escrita en la Biblia. Eso se debe a un hecho, que aunque hubieron muchos escritores, la Biblia tuvo un solo autor, que es Dios. La misma Biblia da testimonio diciendo, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para reprender, para corregir, para enseñar en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios, más allá de los escritores que han participado en la ejecución de la Biblia. La Biblia no tiene un solo estilo, tiene muchos estilos literarios. Ahí podemos ver narrativas históricas, podemos encontrar poesías como los Salmos, podemos encontrar cartas como las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, de San Pedro. Podemos encontrar biografías de grandes hombres de la fe, documentos legales, parábolas, que era el estilo de enseñanza de Jesús. La Biblia tiene la particularidad de haber sido escrita en la intersección entre Oriente y Occidente. Ahí como
queriendo dar lugar a lo que pretende ser un libro universal para todas las naciones y para todas las culturas. A pesar de ser el libro más traducido, más leído, más difundido, también ha sido el libro más perseguido. A través de los siglos ha sido el libro más prohibido, más quemado y más perseguido los autores, los traductores, los que la han impreso y los que han tratado de difundirla. Esa Biblia que ustedes, creo que nadie les regaló a todos, esa Biblia, esa traducción, la Biblia traducida al castellano, costó la sangre de muchos, porque tanto las autoridades civiles como las autoridades religiosas la prohibían. Cuando se prohíbe la educación, cuando se prohíbe la cultura, ya sabemos por qué se debe, simplemente para controlar a la gente. Pero la fuerza y las convicciones de aquellos que creían que la Biblia tenía que estar en los idiomas vernáculos de cada nación hicieron posible no solamente que hoy tengamos la Biblia en nuestra lengua y la leamos en nuestra lengua conforme a nuestra cultura, sino que cada nación de la tierra lo tenga de la misma manera. La Biblia ha tenido que enfrentar y superar emperadores poderosos con ejércitos poderosos que se dedicaban justamente a prohibir la difusión y la lectura y la enseñanza de la Biblia. Y en los tiempos más modernos, filosofías humanistas, gobiernos ateos que han visto a la Biblia como un gran peligro y actualmente hoy sigue siendo prohibida y solamente se puede difundir por la difusión oculta de la Biblia. Yo hoy tenía la intención de traerle, y en el apuro me olvidé, una Biblia preparada para Corea del Norte, para que ustedes vean el tamaño de la Biblia y de la letra, para poder introducir, donde está prohibido introducir la lectura de la Biblia. Ha sido un gran desafío históricamente que cada nación y que cada pueblo tenga la Biblia simplemente en su idioma. Después cada uno decide, pero que lo tengan. Cada uno tomará su decisión de leerla o no leerla, de creerla o no creerla, pero eso de prohibir libros nos ha hecho mucho mal siempre, pero la Biblia fue el libro y es más perseguido. Finalmente ha superado todos los obstáculos, se ha transformado en un hecho de influencia positiva para diversas culturas alrededor del mundo, tanto en las leyes como en los derechos, como en el calendario. No deja de ser asombrosa que crea o yo no crea. Cada vez que escribí una carta, cada vez que un gobierno escribe un documento, hace referencia a Cristo. Cuando ponemos que hoy es 22, sí, ¿no? Siempre consulto porque me equivoco. 22 de septiembre estamos aludiendo a quien creemos o a quien no creemos, porque estamos en el 22 de septiembre de 2020 de nuestro Señor Jesucristo. Así que ha afectado las leyes, los derechos, el calendario, los idiomas, la medicina, la política y las artes. Muchos músicos, escultores, pintores se han inspirado en ella, en sus relatos. Y también se ha vuelto en el tiempo actual el centro de superproducciones de cine, de televisión y de series. Así que la Biblia, a pesar de su antigüedad, sigue hoy siendo un libro consultado. Quisiera detenerme en la influencia en el desarrollo de los idiomas, para poder entender cómo la Biblia ha influido en la cultura de los pueblos. Bajo la consigna de que todo pueblo debe tener la posibilidad de ser alfabetizado en su propia lengua, la Biblia fue el factor desde el principio que dio origen a muchos idiomas ágrafos, es decir, idiomas que no tenían escritura, que eran idiomas solamente hablados, por lo general todos los pueblos bárbaros de Europa. Y bueno, fueron misioneros cristianos como Ulfilas, quien se sumergió en medio de esos pueblos
y empezó a trabajar para que los pueblos bárbaros, los germanos, tuvieran su idioma escrito. Y él fue el que inventó el gótico, que da origen después al idioma alemán. E inventa el alfabeto gótico para que la Biblia se traduzca al gótico y a partir de eso todas sus escrituras, todas sus leyes pudieran estar escritas en eso. Menciono esto porque hoy estamos acostumbrados que sea así, pero en ese momento existía solamente uno o dos idiomas, o el latín o el griego y nada más. Y los demás pueblos eran sometidos, de alguna manera culturizados por esos imperios. Así que fue la Biblia el que da origen a los idiomas nacionales. Sucedió lo mismo con los eslavos. Dos hermanos se llamaban Cirilo y Metodio. Ellos también se metieron entre esos pueblos eslavos tan primitivos en su momento e inventaron el alfabeto siríaco, que es la base del idioma actual de los pueblos eslavos del norte de Europa. Más recientemente, acá en la Argentina, se ha hecho lo mismo con los pueblos Cuon del norte argentino y los pueblos mapuche acá en el sur, esforzándonos por generar un alfabeto que les permita acceder a la lectura en su propio idioma, porque para ellos el castellano es un idioma extranjero. Es un idioma extranjero. Por eso la Biblia ha sido un elemento promotor de la cultura autóctona de cada nación, generando alfabetos, idiomas y generando y forzando la escritura y la difusión de los demás libros en el idioma de esos pueblos. Pero la Biblia también forjó la democracia moderna, la división de los poderes, bajo la consigna de que todos los hombres son iguales delante de Dios. Si nos remitimos un par de siglos atrás, esto no era así. No éramos todos iguales, habían algunos más iguales que otros. Habían monarquías que gobernaban, civiles y monarquías religiosas también. Pero cuando uno lee la Biblia y ve que somos todos iguales delante de Dios, conclusión, somos todos iguales delante de los hombres. Cuando leemos que Dios no hace acepción de personas, nos damos cuenta que no podemos hacer división entre nosotros tampoco, que tenemos que aceptarnos y reconocernos. Así que esas fueron las consignas por las cuales los padres peregrinos huyen de Europa bajo la persecución civil y religiosa, buscando constituir naciones donde a nadie se lo persiga por lo que cree, por su conciencia. Cuando llegan a las costas americanas, influidos por la palabra de Dios, ahí se forman las primeras democracias en América. En Rhode Island, en Providence, y en su acta de constitución dice, acá no se va a perseguir a nadie por lo que piensa o por lo que cree. Y eso surge justamente del pensamiento bíblico. Y estos fueron los primeros evangélicos que llegan a América y constituyen una ciudad igualitaria. Y las primeras expresiones de la democracia moderna. A eso después se le llamó libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de religión. No menospreciar, no callar, no silenciar a ninguna persona por lo que cree. Porque cada persona, en definitiva, rendirá cuenta delante de Dios y no delante de los hombres ni de ningún gobierno. Por eso somos quizás tan celosos guardadores y defensores de la democracia, de la separación de poderes, de las libertades individuales, de lo mencionado, libertad de conciencia, de expresión religiosa, son tan firmes en nosotros porque surgen justamente de la consideración de los evangelios, porque estamos muy apegados a la Biblia, no como un libro religioso. A mí me gusta llamarle el manual del fabricante, para una vida mejor, para una familia mejor y para una sociedad mejor. A medida que ustedes lean la Biblia se van a dar cuenta que muy poco de religión se habla, casi nada. Porque el propósito de Dios y el propósito de Cristo nunca fue una religión. Jesús lo dijo tácitamente, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
La inquietud de Dios es tu vida, mi familia, tu familia, nuestra sociedad. Y ahí en la Biblia es un perfecto manual para cómo conducirnos mejor. Napoleón Bonaparte escribió: la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único. George Washington dijo: es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Don Miguel de Cervantes creía verdadero todo lo que decía la Biblia. Gabriela Mistral, premio Nobel, decía: la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. El padre de la patria, San Martín, llamó a don Diego Thompson, pastor evangélico bautista, entre comillas o entre paréntesis, y lo invitó como pedagogo para que ayudara al desarrollo de la educación en Argentina, para que los niños aprendieran a leer y a escribir, y el texto que usó fue justamente la Biblia. Fue tan productivo el trabajo de don Diego Thompson que San Martín se lo llevó a Chile y posteriormente a Perú, donde fue condecorado por ambos gobiernos. Sarmiento, a quien hemos recordado este mes, decía: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Él sabía que la educación popular surgía de ahí, del interés de que todos aprendan a leer. Miles de años antes, al pueblo de Israel, base de la revelación de Dios, decía: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás en tu mano, la pondrás en tu frente, en tu cabeza, la escribirás en los postes. Era tan importante la educación. Estoy hablando de 1500 años antes. Y ya se hablaba de educación. Por eso, lo asombroso, que hace 2000 años, en una aldea muy pobre, se decía de esa aldea que nada bueno podía salir de ahí. Se llamaba Nazaret. Salió un hombre que no era de la élite gobernante ni culta. Era carpintero. Se llamaba Jesús. Y hoy lo leemos y no nos llama la atención. Pero ubíquense 2000 años atrás, que un carpintero, que no era de la clase dominante, gobernante ni pudiente, dice, entró a la sinagoga, le dieron el libro de Isaías y lo leyó. ¿Cómo podía ser que 2000 años atrás, con tanto analfabetismo, un carpintero pudiera leer delante del pueblo? Esto tiene que ver con el énfasis de la alfabetización. ¿Estoy pasado de tiempo? ¿Puedo cerrar un minuto? Discúlpenme. Con la Biblia hemos aprendido el respeto por la vida humana, cualquiera sea su condición, su edad, su religión. Dice la Biblia: ya no hay diferencias de raza, no hay judío ni griego. Ya no hay condición social, no hay libre ni esclavo. Ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. La primera sociedad igualitaria la estableció Cristo. Rompiendo separaciones sexuales, rompiendo separaciones religiosas, étnicas. Todos somos uno delante de Dios. Y termino. Pensé que duraban más estos 15 minutos, son cortitos. ¿Sí? Déjenme solamente mostrarles lo importante que es la Biblia. Nos enseña a valorar al prójimo. Ama a tu prójimo y pon el modelo como a ti mismo. Nos enseña a respetar a los ancianos. Delante de las canas te levantarás y honrarás al anciano. Valora el trabajo. Le dice: el que robaba, no robe más. Al contrario, trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con aquel necesitado. Advierte sobre el peligro de la pereza. Dice: el alma perezosa desea, pero nada consigue, pero el alma diligente queda satisfecho. Habla acerca del valor de las palabras. No dirás falso testimonio, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Enseña a ser buenos gobernantes. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. No le veo nada de religión a esto.
Veo que la Biblia puede ser muy efectiva para nuestra vida, para nuestra familia, y simplemente les dejo con esta belleza. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el enojo. Confíen en el Señor, no se apoyen en su propia sabiduría. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No te engañes, a Dios no lo puedes burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y finalmente, el que haya esposa, encuentra el bien y muestra el favor de Dios. Gracias por permitirme este momento. La Biblia ha tenido y sigue teniendo una influencia muy positiva en la cultura, en la vida de la familia, y por eso estamos acá, porque creemos importante que la Biblia sea reconocida de interés no religioso. Cada uno toma sus propias decisiones, pero he querido compartir esto para dejarles la inquietud de ver todo el aporte que la Biblia puede traer a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, pastor.